verdad que el gusto es mío. Efectivamente, hemos charlado muchas veces por teléfono. Recuerdo alguna charla con vos, Eduardo, cuando me adivinaba la fecha de pago del sueldo. Por ahí me ponía en compromiso, Sí. ¿viste? Pero bueno, Ahora gracias. rejuveneciste, se fue la Gracias, gente. gracias a Dios ya no tenemos más esos juegos, ¿viste? Tal cual, sí, era muy lindo en aquella época. Bueno, nada, ¿cómo impacta una elección a ver, no solamente en el oficialismo, sino impacta en el país? El lunes ha sido un lunes que hemos tenido, Cristian, un movimiento del dólar, una caída en la bolsa, si bien el martes hubo algo de recuperación, pero digo, que esta inestabilidad, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque tenemos, digo, en 40 días otra elección. Sí, la inestabilidad, a ver, en Argentina, de hecho, a ver, elecciones de medio término siempre genera estabilidad. Cada 2 años vos tenés que rendir examen. Sí, Y esa es la encuesta más grande que hay en la nación, es la encuesta electoral. Y esa es la encuesta que no podés torcer, salvo con fraude, digamos, pero que hoy es muy difícil porque hay muchas herramientas de control sí, que, sí. que, que, que tienen los partidos políticos, los fiscales. Entonces, es la encuesta insoslayable que tiene que pasar, a la que no podés mentir con marketing, con prensa, con lo que tengas, o con redes, o todo este juego, ¿no es cierto?, que es la política en cuanto a, a posicionar o tratar de imponer una situación que después, en la realidad, prácticamente la gente te lo convalidó, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurrió. En provincia de Buenos Aires, que es el electorado más grande, se expidió, no convalidó la situación política, es decir, fue una elección muy desfavorable para el gobierno. Recordemos que, a ver, también hay que hacer historia. Los gobiernos por ahí kirchneristas o peronistas también perdieron en provincia de Buenos Aires, Sí, pero por ahí no perdieron con tanto impacto y sobre todo en el marco de un relato de como que las cosas están bien y están yendo por un buen camino. La sociedad dijo no está yendo por el buen camino y dio su veredicto. Eso tiene impacto en lo económico, claro, porque de alguna manera es la confianza o no que percibe del otro lado el que está apostando por Argentina. Yo quiero por ahí tratar de bajar la explicación a quien nos está escuchando del otro lado, ¿no es cierto? Supongamos que vos, Eduardo, o vos, Matías, tenés un dinero, el dinero de la herencia de tus abuelos, de tu papá, lo que fuera, que tengas un dinero administrando, que los cuidás con mucha cautela porque es un dinero que es de la familia. Y lo tenés en título de la deuda argentina que venían pagando bien, una buena tasa, se venían recuperando. Bueno, ahora quien te tiene que dar fe y confianza de eso, de esa inversión que vos tenés, es el gobierno. Y el gobierno, la sociedad le dijo que no está por ahí, no lo acompañó con el voto. Entonces, hay una fragilidad política acerca del camino que están tomando. Entonces, ¿vos qué haces? Vos decís, yo vendo esto, por las dudas vendo, y me voy a lo más seguro, dólar. ¿Qué es lo que pasó? Automáticamente el dólar al otro día de la elección se fue a 1.450, tuvo una devaluación del 6%. El 6% me decís, ¿es mucho, es poco? Y si yo te digo en 1.000 millones que puede tener un fondo, es claro. es mucho dinero que hay una transferencia de recursos del sistema financiero a su favor en detrimento del sector productivo, de los Claro. sectores de la economía doméstica. Entonces, esto es lo que ocurrió el día post la elección. Hubo una baja del pulgar de quien tiene papeles argentinos, decidió vender, en su mayoría, no todo, porque si no hubiera sido una catástrofe, pero hubieron caída de 20%, de 8% de bono. Si bien se están recuperando, pero la recuperación nunca es igual a la caída. Siempre quedan secuelas de esa situación. Hay alguien que se apropia de ganancia en detrimento de quien perdió ese día. Entonces, el escenario va a ser volátil, sí, va a ser volátil, es normalmente volátil en Argentina, pero en este caso en particular, donde el activo que tenía el gobierno era un poco la estabilidad macro, la credibilidad que el modelo está funcionando, que hay baja de la inflación, sí. Todo eso después podemos hablar de qué significó y qué costó para la ciudadanía en general y la ciudadanía a pie sobre todo. Pero bueno, había cierto crédito que este era el camino. La fragilidad política este gobierno ya la tiene porque es un gobierno que no cree en la política, lo manifiesta, lo dice Nedo, Sí, sí, acá no hay sí. que adivinarlo, dice Nedo, no creemos en la política, la casta, el Estado, hay que destruirlo. Medio raro todo eso, es decir, raro que esté ocurriendo una situación así, pero bueno,
Entonces en lo político no era su fuerte, pero estaba sostenido por esta estabilidad macro que definitivamente tuvo su colapso. ¿Por qué? Porque el modelo, si bien en lo político no venía siendo afectado, al írsele de las manos esta situación, encuentra un tembladeral porque no tiene sustento. Y ahora empieza a recurrir a la política, quiere armar mesa con los gobernadores, quiere armar todo esto. ¿Para sostener qué? Y ahí es donde yo veo con preocupación, para sostener el mismo rumbo. Porque lo dijo el presidente 2 veces, lo ratificó creo que ayer, para sostener el mismo rumbo. ¿Y el mismo rumbo a dónde está llevando? A que te hayas fumado el préstamo del Fondo Monetario, que no es poca plata, es 20.000 millones que te lo patinaste en un modelo que no funciona. En el blanqueo de capitales, que la gente nuevamente entró, quien pudo entrar, acompañó. En el adelanto de liquidación de exportaciones, que fue muy buena la entrada de divisa hasta el mes de junio. Todo eso, ¿a qué camino te condujo? Te condujo a pagarle a quienes quieren irse, encima la vista del cepo, a quienes te especulan. Hoy no tenés reserva, tenés fragilidad política y te lo está pagando y te lo está mostrando el riesgo país, que está en 1.100 puntos. Sí, ¿Qué sí. quiere decir eso para que lo pongamos a tierra? Que no te presta nadie plata en el mundo, en el mercado voluntario de deuda. Es decir, si un tenedor de un fondo, ¿viste? Yo visité varios fondos cuando tuvimos que hacer la colocación de la deuda. ¿Qué es un fondo? Es una empresa que se dedica a administrar dinero. ¿Dinero de quién? Y puede ser un fondo de jubilación, QYT, de un club de fútbol, de una obra social de Estados Unidos, etcétera. Ellos administran esos fondos y buscan dónde colocar para obtener la mayor rentabilidad. Esos gerentes de esos fondos, ¿qué saben de Argentina? Y lo único que saben, porque están administrando fondos de distintos países, saben de Argentina que hay una elección que fue el día domingo y que había que, a ver cómo le fue al gobierno. Leen que el gobierno perdió por 14 puntos y dice, saquemos todos los papeles de Argentina y vayámonos. Eso se vio en el riesgo país, que es un indicador automático, ¿no? Ahí no hay discrecionalidad de Eduardo que dice, ahora le vamos a poner esta nota a Argentina, entonces la podemos manejar. No, eso es automático. Te vendieron bonos, tu stock de bonos, hubo más venta que compra en el mundo se mide por todas las bolsas donde operan los bonos argentinos, y eso te da el índice de manera automática. ¿Y qué pasó con el índice? Se fue para arriba. Entonces estamos en una situación donde el gobierno no tiene crédito del mercado voluntario, que soñaba tener crédito con el mercado voluntario, ahora a partir de esta elección o a partir de octubre, situación que está cada vez más difícil. Macri, para que vos te acuerdes, tuvo crédito cuando el riesgo país estuvo en 400 puntos básicos. Sí. Hoy está, hoy inalcanzable. Es que hoy te dicen el límite es 500 puntos para que vos empieces a entrar a los mercados voluntarios. Exacto. Y el otro punto es que la inflación, que era el sostén del modelo de gobierno, te diría, no económico, sino del modelo de estabilidad del gobierno, empieza a crujir. Le alcanzaba al gobierno con secar la plaza, es decir, sacar el dinero que el Banco Central pone a disposición de la gente, el circulante, el dinero en caja de ahorro, le alcanzaba con retirar ese dinero del mercado, que lo hizo por un mecanismo, por otro lado emite, pero no está en la gente, está en los intereses de los tenedores de deuda. Pero sacó el dinero, pisó el gasto público, bajó, te diría, la intensidad de la economía, el volumen de la economía, y eso alcanzaba. Pero ahora se le está yendo el problema por otro lado, que es la tasa de interés. Hoy tienen renovación de 7,2 billones. Bueno, ¿qué es 7,2 billones para el chaqueño de a pie? 2 presupuestos de la provincia del Chaco, anual, por ejemplo. Eso es lo que tienen que renovar hoy. O es un quinto de todo el dinero circulante en la economía. O sea, es una plata importante que si no logra renovarla, ese dinero se va a ir, ese dinero va a entrar a la cuenta de corriente de Cristian o de Eduardo, y de Eduardo se va a dar vuelta y va a comprar dólares. Claro, ¿sí? Entonces tiene una para pero va a pagar carísimo. Va a pagar, eso lo va a contener con tasa de interés. Y mira, se habla entre un 5 y un 6% mensual, cuando la inflación del REM y todas las proyecciones es del 2%, que hoy vamos a conocer creo que el índice de agosto. Se habla de que es del 2%, entonces estás pagando casi 2 veces la inflación, o sea, es un disparate. Entonces, eso no se condice, y al ser la tasa de interés un precio más de la economía que afecta a los bienes y servicios que se comercializan. ¿Por qué?
Porque yo tengo un descubierto. ¿El descubierto qué hace? Me cobra de acuerdo a la tasa de interés que me fija el banco, la tasa de referencia. Entonces mañana me aumenta el costo del descubierto. ¿Qué hago yo? Y pagué más caro el descubierto, me doy vuelta y te cobro más caro el arroz, ¿viste? ¿Entendés? Así funciona. O te cobro más caro el combustible. Y te cierran el grifo del crédito. Acá no puedes tomar, con estas tasas no puedes tomar un crédito en la República Argentina. Ni crédito personal ni hablar. Pero las pequeñas y medianas empresas obviamente que se ven afectadas con estos intereses. Claro. No hay plata barata para obtener. Y bueno, si no tenés plata barata, no tenés consumo. Claro. El que quiera arreglar su casa dice, bueno, lo voy a pagar con una tarjeta. Te va a la tarjeta y te dice, mirá, en una cuota es 100, en 12 cuotas es 400, te dice. ¿Viste? Claro. Entonces voy a decir, no, pará, arreglo mi casa después, porque así la cuenta y no te va a alcanzar para pagar la cuota. Y bueno, eso está pasando. Entonces el cuadro es complejo, es difícil. ¿Qué papel juega Ocampo, en esta contradicción, si se quiere, que se da a conocer la semana previa a las elecciones de un gobierno que plantea libre mercado, pero que previo a las elecciones de Buenos Aires dicen nosotros... El tesoro interviene en el mercado. Es una más de las contradicciones que tiene un equipo, para mí, improvisado. Porque Milei dice que es el mejor ministro de Economía de la historia. Mirá, yo creo que es muy difícil administrar la cosa pública. Te lo digo que administré un poquito así, me imagino el Estado Nacional, es muy grande la cuestión. Vos hoy tenés una política estrictamente, tenés una persona que sí, convalido que es experto en trader, digamos, o sea, en negociaciones bursátiles, porque en eso hay que reconocer que el hombre tiene su trayectoria, como la tiene Santiago Bausili, que está en el Banco Central, pero una política económica no es eso. Una política económica te incluye la finanza, importante, un punto importante, vos tenés que cuadrar tu flujo financiero de acuerdo a tu flujo fiscal, a tu plan de desarrollo económico, a tu plan de desarrollo de obras públicas. Y eso no hay presupuesto hace 2 años. Ahora dice que va a anunciar el presupuesto del 2026 y sí, no tenía más margen, porque 2 años puede convalidar, 3 años no lo puede hacer. O sea, una persona que no maneja las finanzas públicas con un presupuesto es como que camines con los ojos tapados. ¿Por qué? Porque son tan grandes los números, me imagino a nivel nacional, tan grandes que si no tenés parámetros, el presupuesto que es, en definitiva, es una hoja de ruta de cuánto vas a recaudar más o menos, y eso está vinculado a cuánto voy a mover la actividad productiva. O sea, no es decir voy a recaudar tanto porque tengo la fe que voy a recaudar, no, porque voy a movilizar sectores, porque el petróleo, porque el hidrocarburo, porque el agro, porque la industria manufacturera, la industria automotriz, el comercio, el consumo. Esto me da una estimación. Ahora, no tener presupuesto, ¿cómo hace? Aquí, entonces, hay una sola política, una sola dirección que empieza a mostrar las fragilidades, y lo empieza a mostrar en distintos rubros. En lo fiscal pasan la motosierra, pero en serio, esto es como operar con motosierra. Esta es una situación más complicada, Campo, que le tocó vivir hoy desde afuera, pero en su momento desde adentro de la gestión de Don Pepo en la época de Macri. Sí, más complicada, sí, porque vos en la gestión de Macri había claramente un gobierno con orientación liberal también, donde el Estado lo querían reducir a una expresión mínima, pero no hablaban de destruir el Estado, por ejemplo. Había una política en materia, había una dirección por lo menos en materia educativa, había un ministro de Educación, había un ministro de Salud, había más o menos los roles que quería ocupar el Estado, había alguna dirección. Después en lo fiscal, de vuelta, en lo financiero, fracasó el modelo. ¿Por qué? Porque Argentina no es Paraguay, por ejemplo. Te digo porque estoy viajando a Paraguay constantemente, porque hago consultoría allá, y vos tenés, en un modelo como Paraguay, los dólares se generan por explotación de recursos, que es Yacyretá y Itaipú, que le da dólares por encima porque tiene un consumo muy... si Paraguay no consume toda la energía que generan estos recursos, le venden a Argentina y a ver si entonces tienen dólares. Pero con esos dólares, ¿qué hacen? Y tienen una macroeconomía estable, el dólar planchado, la inflación. Claro, porque no hay combustible, no hay movimiento como para que eso tenga presión. A veces tiene presión pero la presión de ello es insignificante. Un modelo extractivo. Argentina no es un modelo extractivo. Argentina decidió de la década del 30 en adelante, y antes también, ser un modelo industrial. Un modelo que transforma el producto primario en producto elaborado para generar mayor valor, y tiene hidrocarburos, y tiene
industria petroquímica y tiene litio ahora y tiene conocimiento y tiene industria. O sea, no es lo mismo. Entonces un modelo de explotación de recursos que solamente te genere dólares para mantener al Banco Central encajado, digamos, entre el circulante y su reserva, no funciona. ¿No? Vos no podés hacer esa transformación en 1 año y medio, ni por decreto, sin un congreso. O sea, esto no está bien. Uno no quiere que le vaya mal al gobierno, para nada, al contrario, pero sí quiere que te muestren algo, digamos, diferente, que haya un cambio de rumbo. ¿Por qué pensás vos que es tan difícil el camino de sostener y mostrar una macro fortalecida, pero que ese derrame no llegue a la micro? ¿Qué pasa en el medio? Porque en el medio tenés que también trabajar la micro. A ver, este es un modelo, si tuviera un pizarrón te lo explico, digamos. Este es un modelo que cree en lo financiero, que el modelo es monetario. Ellos están convencidos de que el problema es el balance del Banco Central. ¿Ellos qué dicen? Si yo tengo pesos excedente, estos pesos me presionan, hay una relación directa plata excedente con precio inflación. Si yo bajo el déficit del Banco Central, los precios tienden a bajar, porque hay una relación directa. Técnicamente eso es correcto. Técnicamente es correcto. Ahora, el modo en que vos bajás el pasivo del Banco Central, que es el circulante monetario, que lo bajaron, el circulante es un pasivo, lo redujeron, esterilizando o secando la plaza. Sacaron los bonos del Banco Central, las letras del Banco Central, las sacaron porque era un pasivo. Se la pasaron al Tesoro. El Tesoro está generando intereses de una manera extraordinaria, pero que no lo estamos viendo porque lo capitalizan, entonces no lo estamos viendo impactado en el resultado fiscal. Que cuando se blanquee eso va a ser escandaloso. Y del otro lado el activo, dólares. Entonces decían, bueno, tenemos pocos dólares, traigamos dólares, pidámosle al Fondo Monetario todo, para ir reduciendo el negativo del patrimonio del Banco Central para que bajen los precios. En esa lógica se cerraron. Eso es técnicamente correcto. Ahora, vos tenés que aumentar dólares. Esto es como cuando la empresa tuya viene cayendo. Vos qué hacés, empezabas a ajustar gastos. Yo como contador le digo, bueno, baja gastos, a ver qué estás gastando de más. Y no salga, no haga la fiesta, no haga esto, no haga... Pero llega un momento en que tenés que decirle, che, pará, vos tenés otro problema, vos no estás generando venta y recursos. Empezá a vender, empezá a generar. Y esto es lo que le falta al país. El país no está generando. Hubo un modelo antiinflacionario, una política de estabilización inflacionaria, pero solamente eso. Yo lo vengo diciendo hace rato. El plan, no me mostraron el plan B, digamos, o segundo paso. No hay segundo paso y lo estamos viendo con industria que se cierra. Esto está ocurriendo y es grave. La pasa es que no lo vemos todos juntos, pero si pusiéramos a todos los desempleados juntos, son 2 canchas y 3 canchas de River, que tendrían que decir yo soy desocupado. O sea, y cuando salgan todos juntos, vamos, con esa gente multiplicada por 3, por 4 familias, hay un problema. Ocampo, yo quiero volver a su etapa de ministro, porque hace poco se acordaron, no de usted, pero sí de la gestión de Domingo Pepo y de los diputados de aquella época con lo que tuvo que ver con este crédito que tomó la gestión para hacer frente a los compromisos con los judiciales. Y desde el gobierno provincial hace poco citaron ese ejemplo para explicar este fenómeno. ¿Qué recuerda de aquella época? Y si ¿fue una decisión pura y exclusivamente del gobierno provincial para hacer frente a ese compromiso o hubo algún tipo de recomendación o influencia por parte del gobierno nacional? Vos de todo un poco, digamos. O sea, primero que nada, vos gobernás de acuerdo al contexto en que estás. Hoy vos tenés este contexto y tenés que aplicar herramientas para este momento. En ese momento había un contexto y aplicamos herramientas para ese contexto. Vos tenías llegaste a tu casa y te cortaron la luz, te cortaron el agua y estaban afuera esperándote para embargarte la casa, para sacarte las cosas. Entonces vos llegaste y dijiste, che, paren un poquito, que necesito tiempo para arreglar esto. Era la deuda judicial. Así, literalmente, te entramos, ¿cuánto entró? 0. ¿Y dónde está la plata? No embargó el Poder Judicial, un abogado que representa a muchos. Nos embargaba. ¿A dónde nos embargó? En La Fuente, en La Nación. Ni siquiera al Banco del Chaco, para ir a decirle al Banco del Chaco, aguantame 10 días. No, era allá. Entonces teníamos que hacer algo. ¿Qué hicimos? Planteamos una ley de emergencia y dijimos, ¿esto cómo se resuelve? No hay plata, era mucha plata para la caja de ese momento. Entonces entramos a mirar y analizar, bueno, vamos a tener que conseguir un financiamiento. ¿Dónde lo conseguimos? Mercado local, las tasas estaban altas. En aquella época estaban volando las tasas al fin del gobierno de Cristina. Entonces tuvimos que ir
El gobierno renegocia la deuda, arranca por ahí, para acá y salen del cepo, se abre el mercado externo. Era más barato financiarte en el mercado externo y era el único que te financiaba. Y no salió el Chaco solamente, salimos 14 provincias a buscar financiamiento, cosa que no fue fácil, cosa que nos prestaron porque hicimos una tarea de mostrar la provincia, etcétera, etcétera. Salimos de ese momento. Bueno, se salió. Se tranquilizó la provincia, se gobernó durante los 4 años, se pagó durante la gestión de Pepo la cuota, no fue todo para judiciales, eso por ahí una gran falacia. Yo entiendo la política y está bueno que por ahí cada vez que lo pueda aclarar, lo aclaro. No era para pagar todo. Se pagó a los judiciales, se pagó en pesos a los judiciales, no se le dio un solo dólar. No llegaron acá. No, los dólares llegaron al Banco del Chaco, ¿no? Y llegaron al Banco del Chaco y se los convirtió. O sea, se los convierte en el Banco Central. Claro, por eso. Sí. Acá mandó exacto, y le pagamos a los judiciales en pesos. ¿Y sabes qué? Le pagamos en 10 años. Cuando dicen que había que negociar mejor, viste, a mí causa gracia, o sea, no conocen, repiten, le dicen, los publicistas digan esto, que con esto zafan más o menos sus problemas actuales. Entonces le pagamos a 10 años y el que quiso cobrar corto ya fue al Banco del Chaco y vendió su crédito y le descontaron el crédito, o fue a fiduciaria y vendió. Hoy el Banco del Chaco tiene una cartera de crédito que se la dimos porque el que quiso canjear su deuda, adelantarla, fue y dejó una quita del 50%. Claro. Y el Banco del Chaco le está cobrando al fondo fiduciario que creamos para que se aíslen esos fondos. Esos fondos no entraron a la Tesorería General, entraron a una cuenta específica que la está administrando, está en Fiduciaria del Norte, con mes a mes, o por lo menos hasta nuestra gestión, con las cuentas aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Entonces, esa fue la cuestión. Y con la otra parte, que fue más o menos el 50% restante, se hizo obra para aborígenes, se hizo contraparte, le llamábamos nosotros, a las obras que hacíamos con el gobierno nacional, que nos pedían 30%, poné la voz, sacar a donde sea, y yo te pongo el 70%, porque así era en esa época. No me acuerdo, está en la ley, en los destinos. Ocampo, perdón, y el hecho del embargo, ¿les limitó la posibilidad de renegociar esa no teníamos deuda? margen, No tenían porque margen. esa deuda vino de 20 años, vino del año, ya me olvido, del Era año el 91. 91, vino de allá, 91. Que ya pasó toda la instancia. La acordada de los jueces. Exacto, y pasó toda la instancia, toda, en la corte que perdimos, o sea, no perdimos acá, perdimos no teníamos más instancia. Cuando dijimos al fiscal, che, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos apelar esto? No podés apelar más, agotaron toda la instancia, esto es cosa juzgadísima, no juzgada. Entonces no tuvimos posibilidad de armar una esquema. Pero bueno, nos hicimos cargo, como se dice en el barrio, nos lloramos, nos hicimos cargo y a pagar la deuda y a seguir para adelante y a seguir gobernando. Entonces, y nunca dijimos porque Capitanich, porque Rosa, porque Nikich, porque Tahuina, porque todos los que pasaron antes no pagaron. Listo, nos tocó esto y a este gobierno le tocará y al que viene le tocará afrontar la deuda que están dejando en este gobierno, por ejemplo, resolver el problema de corto plazo que hoy tiene este gobierno, que tiene una deuda fenomenal de corto plazo, que le está consumiendo en intereses mensuales que no le permite atender otras cuestiones. Entonces, bueno, eso, el que venga tendrá que hacerse cargo. Para eso tenés que tener una estrategia, sí. Vos cuando entras al gobierno tenés que saber para qué entrar primero que nada. Es como cuando vos te vas a una reunión, ¿sabés para qué te vas? No, si no vayas, digamos. Claro. ¿Entendés vos que desde la experiencia, desde el lugar que ocupaste, tiene herramientas hoy el ministro de Hacienda local como para hacer otras cosas? Siempre hay caminos, siempre. El tema es sentarte y evaluar. Siempre hay opciones, siempre. El tema es, tenés que tener un programa, un plan económico. Vos tenés que, como te dije, no aplica solamente para la nación, aplica para la provincia. Vos tenés que tener un plan de desarrollo productivo, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de empleo. Ojo con ese tema, vamos a tener noticias con el empleo más adelante. Un programa fiscal, tenés que tener un programa financiero. Vos tenés que, hoy, súper importante, replantear el esquema del programa financiero, es decir, sacate la deuda de corto plazo ya, y tirarla para adelante porque te está por consumir en el día a día, es como le ve la usura. El mañana tiene que renovar letra a la provincia. La última tasa que convalidó fue 58%.
de base. Y tiene ¿A 53 cuánto mil palos, vale? pidió hace ¿cuánto? Tienen préstamo con el Banco del Chaco, que el cortito le llamábamos nosotros, que el que te presta el banco por 10 días para pagar sueldo, y en 10 días no ves la guita porque te la descuentan primero el banco por normativa del central, está todo acordado, y no la ve, y después tenés que devolver el anticipo a la nación, y después y después hay un anticipo que está para pagarse de acá a diciembre, y eso te lo va a cobrar. Esos la son nación. 120 mil palos. 120, ¿viste? Y escuchá, ¿y los 53 mil millones que colocaron en letras como para...? También, eso está en un, esa creo que fue en un préstamo con el Banco Nación, por ahí no recuerdo, pero la deuda de corto plazo, vos tenés que resolver eso, ya son ¿Puede cuestiones. haber problemas financieros? Ya hay problemas financieros, ¿no? Si Quiere no, no decir tendrías a ver, que. cuando vos puede haber compromiso, digo, de gastos corrientes. Pero ya hay. ¿Por qué? ¿Cómo pagar los sueldos? Si no te presta el banco, no te presta la nación el anticipo, no roleas la letra, no pagas los sueldos. Estamos hablando de, hoy tiene una masa coparticipable de 230, 240 mil mensual. Tenés 80 de 70 adelanto, 90 más o menos el banco, 160, 140 el programa de letra, porque lo tenés al stock arriba, ocupado 100%, ya lo ocupaste, digamos. Tenés que todos los meses renovarlo. Tenés, me perdí, 300, y tenés 120 ese del banco, que de la nación, tenés 400 y pico, tenés 2 coparticipaciones adelantadas. Ya tenés problemas financieros. No podés, si cae alguna de esos apalancamientos se te cae, no te lo presta nadie, sino a quién le vaya a pedir. Sí, calculo que los 120 mil millones se lo va a terminar condonando antes del 31 de diciembre. No sé si se puede, no me acuerdo, no recuerdo que se pueda. A lo mejor lo tenés que pagar y después te lo renuevan. Bueno, una cosa así, sí. Sí, pero lo pagás el 31 y te lo vuelven el 1 de enero. Puede ser, ¿viste? Pero hay que ver todo eso, o sea, está bien, eso ojalá así sea, que al gobierno nacional le dé el combustible para hacerlo. Y si no le da, tenés que darte vuelta y decirle acá, señores, no tengo 120 mil. De alguna manera va a tener que acomodar. ¿Había fondos discrecionales del gobierno nacional en su época? Siempre hubo fondos discrecionales, es decir, a veces con mayor envergadura o menor envergadura. ¿Por qué te digo esto? Porque con el gobierno por ahí de Cristina, de Alberto, hubo muchos fondos discrecionales, muchas obras, con errores. Después la historia juzgará si fue mejor o peor. Porque por ahí la gente, se gobierna para la gente, para el bienestar de la gente. Después de ahí vemos cómo. Pero había obra, había trabajo, había un desfasaje macroeconómico. ¿Se podía haber arreglado el desfasaje macroeconómico? Sí, creo que había un plan para arreglarlo. Pero bueno, hoy no hay fondos discrecionales. Y eso tiene que ver también mucho con tu relacionamiento con el gobierno nacional. Nosotros íbamos Hay una idea del gobierno nacional también, ¿no? Bueno, pero está bien, pero vos tenés que irte a debatir. El gobierno nacional necesita de vos. O no te fue a pedir los votos los diputados para que la defiendan a la hermana, para que lo defiendan a él del caso Libra. Vos tenés que negociar y esto es así, la política funciona así. Vos tenés que llevar tus senadores, tus diputados y hacerlo valer. Sé que estamos ahí, pero me hizo ruido. ¿Va a haber novedades en cuanto al empleo? Y con este modelo que está enfriando la economía, no tengas ninguna duda que va a haber, el desempleo viene creciendo el desempleo privado, y cuidemos el empleo público. Y el empleo público no es solamente el empleado de planta activo, también es el contratado, que para él es un empleo. Después vos contrataste, te fuiste de presupuesto, lo que fuera para sostener, es tu problema como empleador. Pero a esa persona que hoy sostiene su familia con un sueldito de 300.000, ojo, hay que cuidarlo también. Cristiano Campos, gracias por la visita. Gracias a ustedes. El contador, ex ministro de Hacienda y Finanzas de